No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ana. Carmen. Te noto rarísima hoy. Yo te noto rarísima, a ti también. Estamos raras. ¿Dirías, Ana, que estás ahora mismo tan desorientada como María de San José, Carmelita descalza, aquella noche ciega de 1603, en que la pobre, sacada de su convento de San Alberto de Lisboa y trasladada a la fuerza al convento de Carmelitas descalzas de la Cuerva, en Toledo, donde moriría en extrañas circunstancias 9 días después? A ver, tanto no. Tanto no, pero sí te puedo decir que estoy aún más perpleja que Santa Teresa. Primera mención. Aquel 11 de junio de 1577, ni un día antes ni un día después, en el que llegó al torno del convento de Carmelitas descalzas de Toledo un coco y la santa, con los ojos como platos, inmóvil, fascinada, seguro arrebolada, solo pudo exclamar: es cosa de ver. ¿Y tú, Carmen, dirías que estás en este preciso instante tan desubicada como nuestra concepcionista favorita, María Jesús de Ágreda, aquel día de 1620 en el que fue transportada a lomos del arcángel San Miguel a través de todo el orbe hasta aterrizar en el paisaje desértico de Nuevo México? No es poca cosa esa, pero diría que incluso más, la verdad. Y es que, amigas, hoy, y sin que sirva de precedente, por ser hoy el último episodio de la temporada, además, vamos a abandonar el cobijo portátil que entre todas hemos ido levantando con esmero y minuciosidad sobre las reliquias del Escorial, los tapices de las descalzas reales, las sandalias mugrientas de Santa Teresa. Segunda mención. Las bilocaciones de María Jesús de Ágreda, las casas a la malicia, el cruising martirológico de San Mauricio, los dildos homemade de las Cañitas, las recreaciones del Templo de Salomón, la caridad carnal de Julia Di Marco, la grandísima repugnancia de María de San José, los 666 demonios de Juana de los Ángeles. Todo. Y nos aventuramos, temerosas, a cumplir nuestras fantasías más anacrónicas gracias al maravilloso Museo del Romanticismo, en el que hoy estamos arropadas solo hoy y sin que sirva de precedente por sillerías isabelinas, fanales polvorientos, cenotafios de pelo, muchísimo terciopelo, estuchitos acolchados, dioramas, daguerrotipos, un remolino de palabras nunca antes pronunciadas en nuestro y vuestro rinconcito terapéutico, un lexicón radicalmente nuevo. Eso es. Una excusa, en realidad, para ser, de una vez por todas, las activistas de la cursilería que siempre hemos querido ser y que somos, en realidad. Porque ahora más que nunca, como decía Gómez de la Serna en su ensayo sobre lo cursi de 1934, en esta época desorientada buscamos la protección de las cosas cursis como única salvación. Carmen. Ana. Veo ceños fruncidos. Miradas de desaprobación, muchas caritas. Bueno, es mentira porque soy miope perdida, todo el mundo lo sabe. Pero si yo tuviera ahora mismo mis gafas, que me niego a ponerme siempre, reconocería un firme deseo en vuestras caras de no querer abandonar nunca el desconfort endémico de las gorgueras almidonadas, del barroco, para recostarse, aunque sea solo por un ratito, en un fumador orientalista de pésimo gusto, ¿no? Quizás se desfrunzan esos ceños si volvemos, Carmen, a nuestra rutinita compartida más remota. Carmen. Ana. ¿Qué has comido hoy? Bueno, he comido increíble y tú sabes que necesitaba comer bien hoy. Necesitaba comer bien y mi novia me ha hecho el que sabe que es, de sus platos, mi plato favorito. De este mes, es de los que haces el que más me gusta ahora mismo. Pasta, que me apetecía muchísimo, con un pesto casero que hace increíble, muy, muy rico, con tartar de gambones por encima. ¡Ostras!
Estoy feliz, la verdad, muy satisfecha. ¿Tú qué tal? ¿Qué has comido? Pues yo también he llegado destruida a mi hogar y mi mujer... ¿Tu primer episodio? Mi primer episodio me ha hecho una especie de pseudo pad thai, pero sin hidratos. Es como con col, zanahoria y como unas albondiguitas muy chiquititas con soja y salsa sriracha. Bueno. Buenísimo. Y de postre, 2 cuadraditos de chocolate. Mira. Hoy he dicho... 2. Te has tomado el tuyo y el mío. Eso porque es. Yo hoy no he tomado un cuadradito. En fin. Que no cunde el pánico porque, lo creáis o no, no hay nada más barroco que la cursilería decimonónica, así que vamos a sostener este rinconcito terapéutica entre todas. Eso es. Lo vamos a conseguir, vamos como Gómez de la Serna. La verdad es que este señor, contra todo pronóstico, este señor engominado que fuma en pipa con engomina, nos cae muy bien. Tiene una prosa que no es la de José de Sigüenza, pero casi. Casi. Está ahí. Pues con Gómez de la Serna vamos a hacer descender de lo barroco a lo cursi, porque para sorpresa de nadie, el siglo XIX, el romanticismo, lo cursi, tiene su primera explicación y antecedente en lo barroco. Eso es. Ahora, amigas, si os pensáis que lo cursi es algo tan simplón, pues como esa playlist de canciones de Ana Mena que le mandas a todas tus amantes, o tan inocente como ese meme de monitos en pijama que le reenvías a tus novias diciendo nosotras, no, eso no es lo cursi, estáis equivocadas. No. La epidemia de lo cursi alcanzó tal virulencia en el siglo XIX que en 1868 Santiago de Liniers y Francisco Silvela publicaron un librito titulado La filocalia o arte de distinguir a los cursis, seguido de un proyecto de bases para la formación de una hermandad o club con que se remedie dicha plaga. No digáis que no da muchísimas ganas de leerlo, aunque sea solo para odiarlo, pero claro. Sí. Agobiadísimos, estos 2 señoritos se preguntaban: ¿hasta dónde llegan las fronteras de ese poderosísimo imperio de la corsia, la cursilería, cuyas invasiones crecen de día en día y se suceden unas a otras? ¿De dónde nace el mal? ¿Cómo se comunica y cunde su contagio? ¿Qué remedios pueden atajarle? A ver, detrás de esa epidemia de lo cursi latían a sus ojos grandes amenazas para la supervivencia de la jerarquía social que la revolución de 1868, fechas muy raras. 1868, habían puesto en evidencia. Se quejaban estos 2 señores que el imperio de la cursería es uno de los peligros de la revolución. Significa la invasión por las masas del terreno artístico, poético, monumental e indumentario. La igualdad ante el sastre es la fórmula de lo cursi. ¿Queréis no ser cursis? Pues no tratéis de ser elegantes si el serlo nos sale de adentro. Son un poco odiosos, en realidad, Santiago de Liniers y Francisco Silvela, la verdad. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo vamos a decir hoy una vez más. Si alguna vez estuvimos tentadas de abandonar nuestros siglos más favoritos para entregarnos en cuerpo y alma al siglo XIX, esto pasó, la culpa la tiene Rosalía de Bringas, que es la protagonista de La de Bringas, una novela de Galdós que manuscribiríamos entera, de verdad, con tal de aprendérnosla de memoria. Estamos en proceso, de hecho, por lo menos las primeras páginas las tenemos bastante frescas. Su protagonista, Rosalía, es una señora obsesionada con el lujo, la cultura del crédito sobre todo. Es el reverso disfrutón y productivo de lo cursi y la amamos mucho. Todo esto nos lo enseñó Noel Wallis en otro libro que también recomendamos compulsivamente. Ya sabéis que siempre empezamos profesorales, luego nos vamos desviando, que se titula La cultura de la cursilería, mal gusto, clase y kitsch en la España moderna. Pero como ella misma dice, lo cursi ni es camp ni es kitsch, que ya sabemos que nada os gusta más que una excusa para pensar en Susan Sontag, pero chicas, no. Lo cursi no es lo camp. Lo cursi implica para Noel Wallis una sensación de obsolescencia, de ausencia de sintonía, de afectación, de cierta falta de crédito cultural, multiplicación de objetos, capas y capas de significación, artificialidad. Lo cursi es, como lo barroco, en realidad, pues transhistórico. Es maleable, se escurre hacia los márgenes y es eternamente portátil también. Por eso, amigas, que no os engañen estos preámbulos ni esta envoltura tan decimonónica, porque hoy, de todas maneras, vais a poder retozar tan a gusto como siempre en vuestro rinconcito terapéutico. Bienvenidas, amigas, a nuestro episodio más romántico hasta la fecha, de miniaturas concepcionistas al epicentro del Star System conventual del siglo XIX, un recorrido repleto de ensoñaciones, labores de manos, llagas fingidas, extraños trueques de ropa interior, destierros, engatusamientos epistolares y mucha cursilería.
Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Cursilería, pequeñeces y llagas. Sor Patrocinio. Ana, Carmen, me gustaría pensar que desde que anunciamos hace ya unas semanas que se inauguraba la exposición Cosas tenidas por pequeñeces, aquí en el Museo del Romanticismo, me gustaría pensar que nuestro querido rebañito humilde del barroco ha acudido en masa a verla con el mismo fervor colectivo con el que la gente de Toledo se arremolinó el 28 de abril de 1620 alrededor de Jerónima de la Fuente. De ella y de su angélico escuadrón de clarisas, no nos olvidemos de ellas, justo para verlas partir hacia Manila. yo estoy convencida de que sí, de que todas han peregrinado hasta la calle San Mateo 13 de Madrid, donde estamos nosotras aquí hoy, con la misma devoción exaltada con la que el 13 de mayo de 1668 9.000 personas se acercaron hasta San Pedro, en Roma, con la esperanza de recibir estampas y medallitas de la recién canonizada Santa Rosa de Lima. Seguro que sí. Pero, de todas formas, como no todas las devotas de nuestro anacronismo estratégico tienen el don de la bilocación y como tampoco podemos estar todas al tanto de todo en la tiranía de la novedad de nuestro siglo, vamos a explicar a las rezagadas qué cosa es Cosas tenidas por pequeñeces. El 30 de mayo se inauguró la exposición que Selina Blasco y Patricia Molins han comisariado dentro de Memoria, Tejidos Museos, los barrios bajos de la atención, que es un proyecto con el que pretenden revisar los fondos textiles del Museo del Traje, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo de América, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo del Romanticismo. La próxima exposición será a partir del 16 de octubre, la del Museo Nacional de Artes Decorativas, en colaboración con una artista a la que adoramos, que es Patricia Esquivias, que el otro día logramos por fin desvirtualizar. Nos dio muchísima alegría eso, mucha más de la que ella se imagina. Por si no os acordáis, Patricia Esquivias es la artífice de aquella chifladura que os encantó tanto y de la que os hablamos en nuestro episodio sobre la procrastinación. Se llama Folklore 2. Son 13 minutos y 44 segundos de vídeos delirantes, pero exquisitamente argumentados, en los que Patricia, genia de la travesura anacrónica, expone las innegables similitudes que existen entre Felipe II y Julio Iglesias. Eso es así. O sea, es una joya. El vídeo es oro líquido. Si nos preguntan, tenéis todas que ir a ver la intervención de Patricia a partir del 16 de octubre, pero antes tenéis que pasar por aquí, por el Museo del Romanticismo, para curiosear nuestra propia intervención. No existe mejor plan, os lo aseguramos, para una primera cita, segunda cita, tercera cita, un paseo con vuestra madre o una tarde en solitario, que esta exposición repleta de dechados, detentes, fanales, relicarios, tresillos aterciopelados, joyas de pelo y flores de tela. Es un itinerario por los recovecos más domésticos, íntimos y femeninos del siglo XIX, arropado, eso siempre, por la envoltura textual que se entrevera con las labores de manos decimonónicas. Eso siempre. Y a ver, para que nadie se pierda, que no queremos que nadie venga aquí en esa cita. Estamos súper mandonas. Sí, sí. Es el último episodio de la temporada y hay que dejar las cosas ya mandadas, prescritas para todo el verano. Venís y que sepáis que el itinerario consiste en un primer recorrido por la exposición permanente del museo, en el que hemos ido salpicando algunas cartelas, lo hemos ido salpicando de cartelas ese recorrido para dotar de palabras, referencias e imaginario a una serie de piezas que nos gustan muchísimo y que no tenían información. Todo culmina en la sala de exposiciones temporales llamada la Sala del Encuentro, donde os vais a enamorar de una selección de piezas que estaban casi todas en el almacén del museo y son pues objetitos de devoción, reliquias afectivas, menudencias que invitan todas a pensar en el juego y ejercicios de labor o también piezas a medio hacer. De la de Bringas de Galdós al manual de la criada económica, pasando por la mujer laboriosa, la exposición propone un itinerario textil y textual que estamos segurísimas de que os va a convencer a todas de que las cosas tenidas por pequeñeces se revelan en su tiempo de producción y en sus cuartos de labor pues como laboratorios de sociabilidad, meditación, ingenio, afecto y alfabetización femenina. ¿Somos o no somos las personas más cursis que habéis conocido nunca? No hay que responder a esta pregunta, lo sabemos. A ver, cuando Serena y Patricia nos invitaron a participar, antes incluso de que Carolina Miguel e Inés López del museo nos ayudaran a descubrir poco a poco la colección, hubo una primera pieza en torno a la que empezó a orbitar todo, que es una pieza
ante la que si has venido alguna vez al Museo del Romanticismo y tienes, aunque sea un pedacito de corazón, un asomo de cursilería, aunque sea algo, seguro que te has parado ensimismada durante horas delante de ella. A ver, es lo mínimo. O sea, es... A ver, para las que no estáis hoy aquí o no habéis podido ver la pieza, dejo dicho, o sea, a Carmen se le humedecen los ojillos solo de pensar en esta pieza, habla obsesivamente de ella y es que es normal porque es un juguetito irresistible. Voy a empezar haciendo ASMR miniaturístico. Estáis emocionadas ya. O sea, voy a hacer channeling de la miniatura. Venga. Pueblan este escaparate de madera dividido en 4 dependencias un total de 9 monjas concepcionistas diminutas, que a pesar del estatismo de la miniatura pareciera que se contonean de estancia a estancia con cuidado de no tropezarse, de no quedarse enganchadas en el pomo minúsculo de alguna puertecita, de no estropear el blanco inmaculado de sus hábitos. Mientras una lee, otra plancha, la de más allá contempla los arreglos florales y aquella de más allá se remanga para cocinar para toda la comunidad. No hace falta que atinemos a verles las facciones porque todas sabemos que absolutamente todas tienen boquita de piñón, fantasean con aspiraciones de santidad, suspiran acaloradas por la monja del cubículo de al lado. Suspiro muchísimo cada vez que veo esta pieza, pero creo que suspiraría más si a la vez escuchara tu ASMR miniaturístico. Espero. Porque la menudencia, amigas, va muy bien con lo textual, que eso es lo que hemos intentado hacer en la exposición. A ver, este esparatillo conventual y sus concepcionistas son para chillarles absolutamente. Sabed que cuando vengáis a verlo os van a dar muchas ganas, esto es una advertencia, muchas ganas de tocar pues, los aparatitos de su cuarto de costura, vais a querer levantarles indiscretamente el velo, os va a dar ganas de esto, o de sobetear con los dedos las florecillas de su altar microscópico. No lo hagáis. No lo hagáis. No toquéis las piezas. Es un desafío considerable, tanto orquestar como acudir a una exposición de cosas diminutas, bordadas, aterciopeladas, relieves, porque invita muchísimo a lo táctil. Pero no se puede. En fin, no sabemos quién creó este escaparatillo en el siglo XIX, pero sí sabemos qué persona pasó horas enteras de su infancia creando otros escaparatillos como este. A ver, es que se están empezando a acabar los preámbulos y ya me están como sudando las manos, porque la persona a la que nos referimos, merecidísima protagonista de nuestra incursión decimonónica, respondió a muchísimos nombres, como si uno solo fuera incapaz de cobijar todo el exceso de rumores, escándalo y devotos que detonó su personalidad arrolladora. En el bautismo la llamaron María Josefa de los Dolores, Anastasia Quiroga y Caco Pardo. Normal no puede ser, no, ya partiendo de ahí. Claro, o sea, cuando profesó, porque para sorpresa de nadie hablamos de una monja, ella adoptó el nombre de Sor María Rafaela de los Dolores y Patrocinio. Pero cualquier rastreo bibliográfico sobre su vida te confunde con un revoltijo nominal que incluye María Rafaela Quiroga, María de los Dolores Josefa Anastasia, Sor María de los Dolores de San Rafael, Sor María de los Dolores Rafaela, Sor María de los Dolores y Patrocinio, y el que más aparece y el que se os tiene que quedar grabado a todas desde este mismo instante y para siempre, Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Pelos de punta con ella. De verdad. O sea, también tenía otro nombre más, no creáis. En La vida admirable de la sierva de Dios, Madre Patrocinio, concepcionista franciscana, que es una lecturita de playa decimonónica que no vais a encontrar en Goodreads, pero bien merecería estar ahí. Esta la escribió Sor María Isabel de Jesús, que fue durante muchos años su secretaria de Sor Patrocinio. Pues ahí ella... Sor Patrocinio no es ni María Rafaela, ni María de los Dolores, Josefa Anastasia, no. Ella es Dolorcitas. Simple y llanamente Dolorcitas. ¿Cómo no conmoverse? O sea, es imposible no toparse con lo cursi en el 19. Claro, porque para Noel Wallis el diminutivo decimonónico está inevitablemente apegado a la cursilería, lo interior, lo doméstico, la sentimentalidad, o sea, absolutamente todo lo que nos interesa. Siempre decimos que somos, y esto sí que lo vamos a repetir hasta la saciedad, sí, el podcast más transversal de España. El otro día salimos en la Pastoral de los Jesuitas, o sea, en la newsletter, y se referían a nosotras como nuestras nuevas catequistas. O sea, hemos hackeado a los jesuitas. La verdad es que
el peligro del landwashing ya quedó muy atrás. Ya estamos en unos terrenos, ya nos da todo igual. Pero además de ser el podcast más transversal de España, estamos seguras, plenamente convencidas de que también somos el que explota más concienzudamente la ternura evocativa de los diminutivos. Vamos, segurísimo. Eso seguro. Un ondas no tendremos, pero ternura evocativa de los diminutivos, es todo lo que queráis. En fin. Nos hemos revolucionado y conmovido mucho con el asunto de la nomenclatura, el asunto de los diminutivos, comprensiblemente, pero no perdamos de vista el escaparatito conventual del que os hablábamos antes. Porque la secretaria de Sor Patrocinio, recuerdo su nombre, Sor María Isabel de Jesús, ella escribe que entre los dones con que favoreció Dios a esta escogida, uno de los mayores fue sin duda el de la vocación religiosa, la cual se manifestó en ella temprano, que bien puede decirse que nació juntamente con la sierva de Dios. Todo el recreo de Dolorcitas en su infancia era hacer conventitos, ayudada de su hermano Juan, y vestir muñequitas de monjas con traje blanco y capa o manto azul. Hacía conventitos de concepcionistas como el que está aquí en el museo. O sea, esto ha supuesto para nosotras, quizá vosotros, o sea, es difícil de entender la emoción que sentimos cuando descubrimos que nuestra Sor Patrocinio es ahí, claro, y pensamos, ¿será suyo? O sea, ojalá que sí. Pensemos que sí, porque la fichita del inventario del museo no incluye ninguna información sobre quién pueda ser su artífice. We choose to believe. Así que, ¿por qué no fantasear con que una de las creaciones de Dolorcitas, heredada, vendida, extraviada, llegó por fin a descansar en el Museo del Romanticismo? No está sola, porque en la colección permanente hay también otro escaparate doméstico, otra casita digna de las deliciosas manos miniaturísticas de Carmen Mazarrasa, para la que escribimos una cartela apropiadamente cursi. En realidad, a la vida solo le pido hoy, mañana no sé, pero hoy solo le pido que Carmen Mazarrasa, alguna vez, diseñadora de interiores en miniatura, que además le deben pitar los oídos porque cada 2 lunes hablamos de ella, solo le pido que fabrique alguna vez un escaparatito conventual, porque sería increíble. Y si es concepcionista, pues ya se le puede pedir. Cerramos el círculo y mejor. Decía Ana que una de las cartelas que escribimos para el recorrido permanente se detiene precisamente en una casita de muñecas fabricada hacia 1850, que es un armario filipino con puertas de cristal que está pintado en negro con paisajillos, y en el interior hay 6 habitaciones con su mobiliario y sus muñecas. Es un escaparatito laico, eso sí. Carmen, Ana, me voy a aventurar a leer delante de toda esta gente esta cartela. Venga. Y, a ver, teniendo en cuenta que Por amor al barroco es excesivamente cursi, o sea, avisamos desde ya, pero teniendo en cuenta que Por amor al barroco y a este podcast yo he leído fragmentitos altamente ruborizantes sobre dildos de cristal de Murano, textualizaciones de las pajas de una veinteañera en Querétaro en el año 1620. Esto se ha hecho en este podcast y hemos ventrilocuado las relaciones nada consensuadas de Benedetta con su asistente Bartolomea Crivelli. Pues yo creo que por amor decimonónico lo menos que podemos hacer es leer esta cartela nuestra, que es 100% pudorosa, 200% cursilería. podemos. En La casa de muñecas, un ensayito de 1888, Rosario de Acuña y Villanueva nos muestra el asombro de un niño al que sus padres acaban de regalarle una casa de muñecas. Y dinos, papá, dinos, ¿para qué sirve este salón con tanta cosa distinta? ¿Para qué, ciertamente?, nos preguntamos nosotras. Esta miniatura doméstica repleta de alfombras de ganchillo, cortinas, columnas forradas de terciopelo, visillos de encaje y figurillas de trapo. Para la escritora y pensadora nacida en 1850, las casitas de muñecas eran delicados aparatos didácticos que servían para instruir a la infancia en la importancia de sostener el consumo y alentar la industria y el desarrollo de las artes decorativas. Miniaturas pedagógicas con las que fomentar la higiene del futuro del hogar y pequeñas arquitecturas en las que disciplinar una armoniosa e idealizada convivencia entre géneros. Pero si, como sostiene Susan Stewart en El ansia, narrativas de la miniatura, lo gigantesco y el souvenir, la miniatura es esencialmente performativa, de manera que incluso cuando permanece estática, se convierte de inmediato en escenario de divagaciones rumiadas en el sosiego contemplativo. Quizá entonces podamos imaginar la cestita de paja de la cocina, el reloj de pared del comedor o el sillón de terciopelo granate con 3 cojines como un insospechado y minúsculo espacio decimonónico donde también podría haberse practicado un desvío lúdico, un ensimismamiento improductivo, donde performar lo inesperado. Uy, las cartelas, que hemos hecho. Mira, juramos que cuando escribimos esta cartela no nos podíamos imaginar todavía, primero, que Ana iba a tener que leerla sin beber una gota de agua,
Y tampoco nos imaginábamos, no teníamos todavía en mente a Sor Patrocinio. Ni se nos podía pasar por la cabeza que de niña, siendo todavía Dolorcitas, ella se entretenía con su hermano en jugar con miniaturas domésticas, como lo hacía también el niño del texto de Rosario Acuña con su hermana. Es que todo conectado siempre. Pero la coincidencia nos encanta porque nos da pie a pensar en que si, como ahí decíamos, existe esa fuerza performativa de la menudencia, si hay ahí como un empujón al ensimismamiento improductivo, una inclinación a performar lo inesperado, entonces las historias de Dolorcitas, las que ella se tenía que armar en su cabeza cuando fabricaba conventitos concepcionistas, soñando con su futuro como monja, tenían que ser de traca. Dolorcitas no manifestó precisamente ángel del hogar, no manifestó tampoco ni siquiera una santidad canónica, ella sencillamente manifestó jaleo. Pero, o sea, muchísimo, muchísimo jaleo. Más de una decena de mudanzas de un convento a otro. Unos cuantos destierros, o sea, acumulad el cansancio de Dolorcitas, un exilio, 2 intentos de asesinato, visiones místicas, que aquí entramos en terreno conocido, gracias a Dios, llagas falseadas, terreno conocidísimo también, una causa judicial y muchísimo entresijo político. Respirad todas un segundo porque Sor Patrocinio fue un auténtico torbellino conventual, el reverso más arruinavidas de la cursilería y la afectación decimonónicas. A ver, Ana. Carmen. Esto que te voy a recordar seguramente esté ahora mismo enterrado en lo más profundo de tu memoria, pero yo juro que sucedió. Confío en que el regato decimonónico que debería inspirarnos hoy y las 100 personas aquí presentes, entre ellas medio Ministerio de Cultura, impidan que rescates, porque sabes, muchas cosas sonrojantes de mi vida que espero que no rescates aquí. Yo te juro que no te vas a sonrojar, de hecho te vas a enternecer. Porque allá, por 2018, tú y yo éramos 2 jóvenes doctorandas pululando por los salones de la Rochambeau House, que es la casa de nuestro departamento en la Universidad de Brown. Un edificio que no es decimonónico, porque en realidad se construyó en 1920 con inspiración como de hotelito francés del siglo XVIII, pero que sí fue nuestro rinconcito decimonónico, que fue el lugar donde más novelas del siglo XIX leímos tú y yo, y donde la tentación de cambiarnos de especialidad fue más acuciante. A ver, aquí voy a hacer un disclaimer porque está aquí con nosotras nuestra queridísima directora de tesis y Laura, aquí decimos públicamente que nunca fue tan acuciante como para ser plausible la tentación del 19. O sea, nunca llegó. Fue pasajerilla, no, de verdad que no. Se nos ocurrió en ese momento, eso sí, en esos pequeños momentos de tentación, que por lo menos podía ser una buenísima idea formar un grupo de lecturas de novelas del siglo XIX que fuera a la vez, atentas, un grupo de punto de cruz. Tío, o sea, esto pasó. Providence te lleva a lugares súper insospechados, pero debo decir, Carmen, que repensándolo ahora me parece una idea brillante. No me acordaba, esto es verdad que yo no me acordaba, me ha producido ciertamente infinita ternura y pienso es más que podríamos reactivarla. ¿Alguna de vosotras querría venir a leer con nosotras fragmentitos de Doña Berta de Clarín mientras manoseamos todas juntas con la delicadeza de 2 monjas concepcionistas, pañitos bordados? Veo caras que dicen sí. ¿A quién no le va a gustar un batisterio romano? Obviamente sí. A ver, aquí hay que parar, tenemos que tener mucho cuidado porque las fantasías de sociabilidad lésbica a veces se solapan demasiado con la sección femenina. Entonces, hay que parar. O sea, hay que parar. Con cuidado. En algún momento hay que echar en freno. No va a ser este episodio. Hoy no es el día. Porque diría que en este episodio, más que en ningún otro, esto sucede. Porque allá por octubre de 1859, Sor Patrocinio y sus compañeras concepcionistas franciscanas tuvieron un arranque patriótico que las llevó a bordar día y noche sin parar, ellas como monas anfetaminadas, banderas para que el ejército español ondeara bien alto en su recién declarada guerra contra Marruecos. También decidieron sacar partido militar a su ropa interior. Las monjas deshilachaban la ropa interior para enviar hilas, vendas y otro material sanitario DIY para los militares. Sí. Hay mucho ajetreo, por cierto, con la ropa interior en este episodio. Extrañamente, luego lo veréis. Pero volvamos a aquel sueño nuestro.
aquel club de lectura y bordado de Brown nunca se hizo realidad por falta de tiempo, pero sobre todo por nuestra enorme falta de pericia y desparpajo en todo lo crafty. No pudo ser, todos lo sabéis. Pero ¿sabes qué hubiésemos necesitado, Ana, para hacerlo realidad? Que se nos apareciera, no sé, Arcángela Tarabotti, cabecilla benedictina del Inditex conventual veneciano del siglo XVII para darnos clases particulares. Por ejemplo. O mejor, que se nos hubiera manifestado la mismísima Virgen, como le pasa a Sor Patrocinio. Porque escribe su secretaria. Tendría unos 4 años de edad cuando, apareciéndose la Santísima Virgen, la enseñó a leer, escribir, coser, bordar y otras labores conforme a su edad, para que su madre, que siempre era muy exigente con Dolorcitas, no la castigara. Claro. A ver, si en el siglo XVII la Virgen se te aparece, pues siempre es para cogerte de la mano y entregársela a Jesús, un Jesús como regordete, y ponerte el anillo del matrimonio místico, o para sacarse los pechos y ofrecerte una visión lactante. Pero es que estamos en el siglo XIX y una aparición mariana tan pedagógica y disciplinante como esta de Sor Patrocinio, pues claro, solo podía ser una cosa decimonónica, bastante más triste. Sí, un poquito como ¿dónde está la llaga? ¿Dónde está la leche? Algo. Bueno, vamos por partes. La verdad es que hay que decir que la Virgen fue una coach súper eficiente, porque el resto de su vida Sor Patrocinio fue capaz de bordar sus labores en cualquier circunstancia. Nos cuenta su secretaria que una vez llega al convento, después de haber rechazado a su pretendiente Salustiano Olózaga. Es que el naming decimonónico es otra cosa, ¿eh? Increíble. Es increíble. Pues una vez rechazadas las pretensiones de Salustiano, la marquesa de Santa Coloma, que era tía de Dolorcitas y que, como os podréis imaginar, no viene del rincón más humilde del siglo XIX, mueve hilos para que entre ella a recibir educación en las Comendadoras de Santiago de Madrid. Y ahí Petronila Zurita. Es que Petronila Zurita es toda la onomástica decimonónica chilla Drag Race. Todo el rato. Sin parar. Petronila Zurita, además de posible name para una futura concursante de Drag Race, era hermana de la abadesa y le toma muchísimo cariño a Dolorcitas, que con ese nombre, pues como no la vas a querer, y la anima a perseverar, cuando asoman los primeros prodigios, porque los prodigios, por supuesto, asomaron. Porque aquello eran éxtasis día sí, día también. Claro, esto te lo cuenta Sor María Isabel de Jesús, su secretaria. Fueron y han sido tan frecuentes los éxtasis que era imposible ocultarlos, y aunque con toda verdad se puede decir que habita siempre en las alturas, Sor Patrocinio, porque atendiendo o haciendo aquí todo cuanto ocurre de labores y demás, no le es impedimento ninguno para la elevación de su espíritu, y cuántas veces la hemos visto coser perfectamente sin mirar a la labor poco ni mucho. A ver, aquí hay capas, ¿eh? O sea, porque ser capaz de extasiarte y no extraviar ni una sola puntada del bordado está solo a un paso del multitasking místico de Luisa de Melgarejo, la amiga y confidente más cercana de Santa Rosa de Lima, que era capaz de estar pidiendo los huevos estrellados que iba a desayunar mientras levitaba en la iglesia. Es bastante increíble ella. Pensando en Sor Patrocinio, la verdad, yo no sé si lo suyo eran arrobamientos, si ella se arrobaba o sencillamente tenía muchísimo talento para vestir de misticismo la siestecilla de antes de comer. No vamos a eliminar esa posibilidad. Dice Sor María Isabel de Jesús que a menudo se la veía leer en el coro lecciones teniendo el libro lo de arriba abajo, porque nada la estorba ni distrae de su perpetua y continua contemplación. Bueno. O sea, Dolorcitas tiene un cuajo, o sea, espectacular. No hacía nada, estoy convencida que no hacía nada en el convento. Y el 19 de enero de 1829, Dolorcitas por fin profesa y se convierte en franciscana concepcionista en Sor Patrocinio. Para entonces ya se va rumoreando que no es una monja decimonónica más. Se intuye, se huele, se percibe que Sor Patrocinio está tocada por la gracia divina. Claro, ella por supuesto tenía pues, su boquita de piñón y sus cejas perfiladas de cualquier aspirante a santidad. Eso Tú y yo nunca con estas cejas. No tenemos cejas de santa, la verdad. Pero también tenía un toque como pin-up, como un poco Marilyn Monroe. Luego la buscáis y veis. Vais a ver, sí. A ver, por si alguien se atrevía a poner en duda que estuviera tocada por la gracia divina, ella tenía además un buen arsenal de milagritos de infancia. Por ejemplo, pues sus diálogos con la Virgen desde los 2 años, o la vez que con 4 años entró en una cueva, se encontró con un león, y dices, ¿dónde? Y la fiera, ¿dónde? Y la fiera, en vez de atacarla, se puso a lamerle las manos.
como tenía que ser. A ver, los relatos milagreros de infancia pues te vienen muy bien para construirte una identidad de chica especial. Pero, sea en el siglo XIX, en el XVII o en el XXI, todas sabemos que no hay posibilidad de santidad sin su poquito de performance. No. Y Sor Patrocinio, la verdad es que orquestó una escena digna de Angélica Lidl. O sea, es increíble. Atentas, momento audiolibro. Un 26 de octubre de 1830, Sor Patrocinio desaparece. No está en su celda. Nadie sabe dónde está. Un sobresalto general se apoderó de todas. La buscan, se llama campana, ni responde ni aparece por ningún lado. Crece con esto nuestra angustia, dice su secretaria. Se encienden las luces para mirar por las cuevas y desde la media naranja de la iglesia hasta la última cueva se registró. No quedó alacena ni cofre que no se abriera. Viendo por nuestros mismos ojos que no estaba en el convento, entonces sí que creció nuestra congoja. Lloramos. Y casi fuera de nosotras mismas, dije a las monjas: hagan ustedes oración a su Santísimo Cristo. Era el Señor de la Palabra, este Cristo. Mientras yo voy a llamar al padre vicario a ver qué hacemos. Yo me bajé al locutorio y a muy breve espacio, estando afligidísima, que no sabía ni lo que me pasaba ni lo que hacía, me llaman corriendo diciendo que la novicia, que era Sor María Josefa de la Soledad, estaba en la cocina, había oído desde la huerta un quejido. Corrimos todas en tropel, unas por un lado y otras por otro de los claustros, mirando por todas partes, y vimos en un tejado a nuestra amadísima Patrocinio. ¡Oh, qué gozo el nuestro! Sin más reflexión, salieron por las ventanas dos religiosas corriendo por el tejado, como pudieron por la sala más tapizada. Todo tapizado en el 19, de pronto, cuando menos te lo esperas. Las demás estábamos a la misma ventana. La trajeron agarrada entre las dos. Pero cuánto fue nuestro sentimiento viendo cómo la había puesto, toda desfigurada de los golpes, tan llena de polvo y arena, hecha una lástima, como si la hubiera arrastrado mucho tiempo. Al pronto nos conoció, pero luego estaba tan turbada como que le estaba viendo el demonio y la amenazaba. A ver, claro, este es el relato de su secretaria, pero como estamos en el siglo XIX y todo es un poquito aséptico, pues años más tarde hay un proceso judicial en el que unos peritos inmisericordes, empeñados en matar toda la fantasía del siglo XIX y del siglo XXI, se dedican a ensayar salidas del convento por las ventanas para demostrar que el acceso al tejadillo en el que las monjas encontraron a Sor Patrocinio era más que accesible sin intervención del demonio. Entonces, claro, a ver, estos peritajes pues sí que son, como decíamos, muy decimonónicos, porque unos inquisidores del siglo XVII pues sencillamente le habrían dicho que estaba endemoniada o habrían dado pie a su proceso de canonización y todo el mundo tranquilo. Claro, por suerte estaba allí Sor Patrocinio para ser la voz decimonónica del espíritu desfasado del barroco y por eso la queremos. Ella contaba que apenas se separó de su maestra, la cogió el maldito y la sacó por un balcón que hay enfrente de mi celda, que la llevó boca abajo y cogida solo de un pie. Repito, la cogió el demonio boca abajo, cogida solo de un pie, que vio unos jardines y oyó unas campanas, vio unos patos, el detalle de los patos, o sea, ella vio unos patos que en un camino la arrastró y dio muchos golpes, que luego la llevó a unos pinares y allí la dejó. Entonces dice que fue cuando más se afligió, que vio un pastor en un alto y entonces ya no vio al demonio, que clamó y dijo hablando conmigo: Madre, que hagan una rogativa, y entonces la volvió el diablo a coger y la puso en la bola de la torre de casa, que por el ciprés de la huerta conoció era nuestro convento, que luego la puso en otro tejado que cae enfrente de la calle de Peligros y últimamente la obligaron a que la pusieran donde la encontramos, que cae hacia adentro del convento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué morro! También qué morro. También. Se montó una parque de atracciones. Total. Ella. A ver, lo del viaje por los aires boca abajo, colgada de un pie y haciéndose chichones con campanas, con patos, con lo que pillaba, la verdad, es como el reverso triste y demónico de los vuelos bilocacionales de María Jesús de Ágreda. Qué lástima en realidad, Sor Patrocinio. Si esto pasó, qué lástima, la verdad. Pero a ella recursos y labia no le faltaban. Verla y escucharla hablar con su prosodia decimonónica debía ser un espectáculo, la verdad, jugosísimo. Y el torno de su convento se convirtió, comprensiblemente, en el más cotizado de Madrid. O sea, las aristócratas madrileñas se daban codazos y pisotones para acercarse a escuchar a Sor Patrocinio y comprobar también con sus propios ojos, y esto es clave, la existencia de sus famosísimas llagas. Claro, a ver, una monja famosa
famosa por sus llagas, pues ya estamos en un terreno conocidísimo para todas las devotas de este rinconcito terapéutico. Yo veo sonrisas, veo ojos acuosos, miradas de reconocimiento. Llagas. O sea, ya la palabra ya llagas, estamos. hemos logrado resignificar, estoy segura, la palabra llagas da como alegría ahora. Muy pronto a Sor Patrocinio le aparecen de la noche a la mañana llagas en las palmas y los reversos de las manos, en las plantas y en los empeines de los pies y alrededor de la cabeza, como si pasara las noches sufriendo la corona de espinas de Cristo. Todos los checks. Todos. Las llagas sangrantes pues le salieron súper rentables a Sor Patrocinio porque fueron su pasaporte definitivo a la fama. Claro, porque ya sabéis, amigas, que la somatización de la imitación de Cristo fue un arma de doble filo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero si en el siglo XVII esto te podía upar con relativa facilidad, al menos a la categoría de santa en vida, el siglo XIX había terminado por aguar bastante la fiesta y cualquier manifestación corporal de la divinidad tenía que ser sometida sí o sí a una rigurosa observación científica. Horroroso. En 1835, cuando Sor Patrocinio tiene, que esto me da lástima, cuando Sor Patrocinio tiene 24 míseros añitos, el ministro de Gracia y Justicia ordenó que se procesara a Sor Patrocinio sobre una impostura artificiosa y fanática y una tentativa de subvertir el Estado y favorecer la causa del príncipe rebelde. Se pasó muchísimo. Todo el asunto de Sor Patrocinio apoyando la causa carlista, esto os lo vamos a ahorrar. O sea, por vuestro bien y por el nuestro, porque estamos fuera de nuestros siglos más favoritos y los niveles de desconocimiento de las tramas políticas nacionales, la verdad, alcanzan cotas muy altas. no sabemos nada de la política del siglo XIX, así que vamos a pasar. Os lo dejamos a vosotros, vuestro propio research. Eso es. Sí. Eso es. Ya sabéis que nosotras siempre estamos más bien siempre del lado del ingenio, de la fantasía, de recurrir a cualquier tipo de prótesis o de apósito que te permita pues, capitalizar lo que sea, la devoción y hacer aún más porosos los límites del convento. Nunca, nunca estamos ni estaremos del lado de las miradas asépticas que intentaban cercenar los cuerpos de nuestras monjas. Nunca. A ver, a Sor Patrocinio la sacan del convento, la depositan en la calle de la Almudena 119 para llevarla después a la Casa de Arrepentidas de Santa María Magdalena en Madrid. Recordemos que ella es bastante pija y la arrojan ahí, ella no sabe cómo ubicarse en ese lugar. Durante el proceso, Sor Patrocinio fue sometida a la observación rigurosa de autoridades médicas, civiles y eclesiásticas. Había también. Claro, y Sor Patrocinio, como buena criaturilla decimonónica, intenta ofrecer una explicación racional, plausible, sosegada ante la mirada inquisitiva del tribunal. Channeling Sor Patrocinio dice: habiendo enfermado una religiosa cuando la declarante, channeling siempre filtrado por las voces del proceso, cuando la declarante estaba de novicia, entró el padre Alcaraz, religioso capuchino del Pardo, a asistirla y entonces la vio y habló de cosas indiferentes. Que a los pocos días fue llamada al locutorio y se encontró que estaba allí solo dicho padre Alcaraz, el cual, como en tono de sermón, le dijo que San Pablo en sus cartas exhortaba mucho a la penitencia y enseguida sacó de la capilla una bolsita en que dijo conservaba una reliquia, la cual aplicada a cualquier parte del cuerpo causaba una llaga, que debía tenerse abierta para seguir padeciendo y teniendo tal mortificación, ofreciendo a Dios tales dolores como penitencia de las culpas sometidas y que pudiera cometer y alcanzaría el perdón con ellas. Sobre esto le hizo un terrible encargo, mandándole aplicarse a las palmas de las manos y al dorso de ellas, a las plantas y parte superior de los pies, en el costado izquierdo y alrededor de la cabeza, en forma de corona, encargándole muy estrechamente, bajo promesa de obediencia y las más terribles penas en el otro mundo, que no manifestase a nadie de que la había provenido y que si le preguntaban debería decir que sobrenaturalmente se había hallado con ellas. Primera lección: nunca, nunca, nunca aceptéis una bolsita de reliquias de un confesor. Nunca. No va a llevar a buen puerto eso, nunca, la verdad. Pero, como estamos en el siglo XIX, nadie paró hasta que encontraron una explicación racional a la aparición y mantenimiento de las llagas de Sor Patrocinio. El Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia anunció a bombo y platillo, además, que todo era una artimaña de quienes no tienen para sostenerse otro medio que el fanatizar a los ignorantes y que la medicina demostrará pronto, a lo menos, que las llagas son debidas a causas muy naturales. ¡Qué empeño! ¡Qué empeño, la verdad! O sea, Galdós y Valle Inclán, Galdós y Valle Inclán, haciéndose eco de la rumorología popular que circulaba aquellos días por Madrid, aseguraban que se descubrió
la más hermosa llaga que pueda producir la hierba pordiosera. Llámase así porque la emplean muchos pordioseros, fingiéndose llagas que no tienen consecuencias, pero su verdadero nombre, según Linneo, es Clematis vitalva. Os damos todos los trucos, es que no os podéis quejar. Todos los trucos. La verdad. En fin, Sor Patrocinio, tristemente y a la vez no, fue condenada a ser recluida en un convento. Primero dijeron a 40 leguas de Madrid, luego dijeron, bueno, con 15 es suficiente. Error, porque Sor Patrocinio, sí, error. Y Sor Patrocinio acabó en Talavera de la Reina, en el convento de la Madre de Dios de Concepcionistas Calzadas. Pero, amigas, no os penséis que la condena de Sor Patrocinio sirvió ni muchísimo menos para arrinconarla, porque este fue el comienzo de su ascenso astronómico a la estrella. Ana. Carmen. ¿Alguna vez, en un momento de debilidad, no sé, de delirio de grandeza, de anhelito de relevancia institucional, que esto puede pasar? Tenemos muchísimo anhelito de relevancia. La tenemos que parar, de hecho, con el anhelito institucional. ¿Alguna vez, en uno de esos momentos, tú te has parado a fantasear con la remota posibilidad de que entre nuestras asiduas oyentes esté la reina Leticia? A ver. Confiesa. Esto lo hemos... A ver, asidua no. Asidua no sé. No sabemos. Pero yo en todo caso... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, aunque solo sea por curiosidad, cuando alguna de sus hijas, al buscarse a ella y a su hermana en Google como las hijas de Felipe... Pensadlo. Claro, es que salimos nosotras... Tú nos buscas las hijas de Felipe... Y salimos nosotras... Con nuestras ojeritas, tal, salimos en la página de resultados y yo creo que esto ya da pie a la fantasía. Claro, seguramente. O sea, imagínate, porque seguramente las hijas en algún momento habrán dicho, mamá, ¿estas quiénes son? Y entonces... Mi pregunta es, ¿le habremos gustado? O sea, ¿tú crees que la reina Leticia, al escucharnos, pues le hemos caído tan bien que habrá desarrollado con nosotras una relación parasocial? Yo sigo diciendo que nada es descartable. Nada es descartable porque quizás ahora, bueno, ahora no, cuando se estrene este episodio, nos escuche y este es el comienzo de una jugosísima anécdota monárquica, claro, como hay otras tantas. Pues la pastoral jesuita, la reina Leticia... Estamos ya, se nos ha ido todas las manos. De todas formas, Carmen, te diré que por muy amigas que lleguemos a hacernos nosotras de la reina Leticia, será muy difícil que alcancemos jamás, y no sé si querríamos, el punto de intimidad extrema que trabaron la reina Isabel II, aquí de cuerpo presente, y Sor Patrocinio. Eso es verdad. A nadie en el siglo XIX se le escapaba que la reina y la monja de las llagas eran tan besties que llegaron al punto, amigas, de compartir la ropa interior. Claro. A ver, si compartís la ropa interior con vuestra mejor amiga o con vuestra mecenas, igual hay que repensar la relación. Esto... O no. Cada una... Aunque la verdad es que me ruborizo mucho solo de pensar en compartir la ropa interior con Leticia. ¿Cómo será? Yo pienso, porque las opciones son como rollo como deportiva Calvin Klein, o más femenina, como de encaje, o a lo mejor como de estas como de algodón ecológico 100%, como de bambú, no, como lujo silencioso, o de pronto como alguna fantasía loca rollo Hello Kitty muy chiquitito. ¿Te imaginas Hello Kitty? Es que no me atrevo a fantasear yo con estas cosas, no voy a lucubrar. Vamos a volver a las bragas de Isabel II. Me siento mucho más cómoda en esa tesitura, la verdad. ¿Cómo? Diréis, a estas alturas, llega una monja concepcionista franciscana perseguida judicialmente, desterrada. ¿Cómo llega ella a tener el privilegio, extraño, pero privilegio al fin y al cabo, de ponerse la ropa interior de su reina? La respuesta, amigas, sea en el siglo XVII, en el XIX o en este siglo nuestro, siempre es las cartas. Siempre. La respuesta siempre es ponerte a escribir como una descosida. Siempre tienes que arrullar con palabras y cantos de sirena a quien toque para salir del apuro. Siempre es la salida más prometedora de cualquier hoyito en el que estés. Escribir, escribir, escribir. Y eso hizo Sor Patrocinio. Se puso a escribir a la reina como una absoluta desquiciada, firmando sus cartas con una cursilería. Si alguna vez ha firmado una carta con tanta cursilería como Sor Patrocinio... Que lo diga ahora mismo. Que lo diga ahora mismo. Sor Patrocinio de su reina.
Patrocinio todo para consuelo, alegría, vida y felicidad de su reina, de la señora de su cariño, de sus esperanzas y de su todo. Y todo para su Isabel, P. A ver, yo recibo una carta firmada así, igual tiro mis bragas también. A ver, sinceramente me parece lo mínimo, no me cabe la menor duda, Carmen, de que harías eso. A ver, tenemos que decir que el asunto de la ropa interior, como muchas otras cosas en la vida de Sor Patrocinio, está teñido pues, de una opacidad en la que es muy difícil distinguir, quizás mucho más incluso que en el siglo XVII, entre ficción, leyenda, rumorología y realidad, porque hasta la gacetilla más diminuta del pueblo más perdido sacaba notitas sobre la monja de las llagas, difundiendo excentricidades como esta de la ropa interior, referida siempre como lo de las camisas, así lo llamaban. Valle Inclán escribió: esto hacía la reina con su ropa interior que la monja estrenaba y se ponía antes que aquella. O sea, el kink era que Sor Patrocinio se ponía la ropa interior antes y luego ya se la pasaba a la reina. A ver, existen precedentes parecidillos, en realidad. Parecidillos. También Juana de los Ángeles, que era nuestra endemoniada de Ludón más favorita, ella le pasaba un trocito de su camisón impregnado de pus de su costado a la tripa embarazada de la reina Ana de Austria. Por ejemplo, esto lo hacía. Sé que son cosas diferentes, bastante, o sea, un poquito diferentes, pero estoy intentando no pensar demasiado en las implicaciones de los extraños usos amistosos de Sor Patrocinio Isabel II. A ver, no es necesario, no tenemos que seguir ahondando ahí. Todas nos vamos a acordar ya para siempre de esto, todas lo sabemos. Lo importante es saber que a base de arrumacos epistolares, Sor Patrocinio se ganó la intimidad, la confianza y sobre todo la protección y el apoyo financiero de la reina cuando más la necesitaba, porque más allá de sobresaltos judiciales y humillaciones de peritos pseudocientíficos, la monja de las llagas tuvo verdaderos sustos de muerte. Esto es verdad. Os ponemos en situación. Es un gélido día de enero de 1848. En el convento de Jesús Nazareno de Madrid. Claro, a ver, aquí te voy a parar porque si habéis perdido la cuenta del número de conventos por los que pasó Sor Patrocinio, no os agobiéis, no sois vosotras, o sea, la movían, no pasaba ni 5 minutos en un convento. Y comprensiblemente, me duele en el alma decirlo, pero si yo fuera una concepcionista franciscana, quizá no querría compartir convento con ella porque hacerlo era un deporte de riesgo. Veréis, volvemos a enero de 1848. Un caballero llama al torno del convento y pide hablar con Sor Patrocinio, que a esas alturas es ya abadesa la tía. Y él entra diciendo que tiene algo urgentísimo que comunicarle a ella. Sor Patrocinio baja, saluda y rápidamente se le congela la boquita de piñón que tiene, medio abierta en un gesto de estupor que se convierte en pánico cuando entiende que lo que acaba de sacarse del bolsillo aquel señor es una pistola. El señor dispara. Sor Patrocinio sale corriendo hacia dentro del convento, se esconde y por fin se da cuenta de que las balas no la han alcanzado. Ella salió ilesa. Pero, o sea, imagínate, me estoy imaginando ahora como a todas las muñequitas concepcionistas alborotadas corriendo de un escaparatillo a otro, porque menudo susto, tan chiquititas. Susto. A ver, pero es que no pasó una vez. Es ¿No? que luego tuvo un segundo atentado, no creáis, viviendo ya en un convento de Aranjuez. Es que no saben qué hacer con Sor Patrocinio. O sea, no sabían ya. Entonces, viviendo en un convento en Aranjuez, aparece otro señor armado que también dispara y, amigas, también falla. Había muchísimos señores deseosos de quitarse de en medio a Sor Patrocinio porque las cosas como son, era una exaltada antiprogresista incomodísima por la gran influencia política que había alcanzado. Era súper reaccionaria Sor Patrocinio. Las cosas como son. La verdad es que Isabel II le llegaba a consultar todo tipo de asuntos y claro, pues quieras que no, cuando una reina te regala tanta confianza, te lo acabas creyendo, te vienes un poco arriba. Si algún día la reina Leticia... Volvemos. ¿Estás tú? Es que quiero creer que esto puede pasar y claro, si algún día ella llegara a querernos tanto como para pedirnos consejo, pues es probable que acabásemos siendo con ella un poquito insoportables y hasta displicentes, tanto como Sor Patrocinio lo llegó a ser con su reina. 31 de julio de 1857. Como tengo poco tiempo y la cabeza mala, no me detengo hoy y solo voy a contestar a algunas de las preguntas que vuestra majestad se digna hacerme. Le da una pereza ya a la reina Sor Patrocinio, o sea, ya no sabe qué hacer. Primera, que si es niño lo que vuestra majestad lleva en sus entrañas, ¿quién será su padrino? Pues contesto a vuestra majestad que lo sea el sumo pontífice. Esto es, el papa. Por si no hilaba a la reina.
Si es niña, la señora duquesa de Montpensier, hermana de vuestra majestad, y las amas, creo, serán las mejores y más oportunas asturianas. Sor Patrocinio estaba ya, es que se nota, tú vas leyendo el epistolario y Sor Patrocinio se ha cansado, o sea, se cansó, está hastiada del influjo poderosísimo que ella misma había cultivado. Esto, cuidado, puede pasar. Claro. Lo que quería seguramente era conservar su margen de influencia sin tener que seguir trabajándolo tanto, es decir, como mantener la independencia suficiente como para poder dedicar pues, sus ratitos a sus menudencias, falsificar sus llaguitas con sus hierbitas, pues fabricar sus conventitos o coleccionar pajaritos, un pasatiempo en el que, según Galdós, Sor Patrocinio volcaba los afectos más primorosos de su cursilería. Lo que más maravillado le dejó, despertando en él envidia del ameno vivir de aquellas santas señoras, fue la magnífica pajarera que allí tenían estas para su recreo. No hay en todas las Españas colección de pájaros tan variada y nutrida. En la sección de loros hay uno tan bien enseñado que dice Jesús cuando Sor Patrocinio estornuda. Bueno. Hay muchos loros en los conventos, sí. Hay que hacer un episodio de loros en conventos. Cuando nos preguntan si os van a acabar los temas, siempre decimos... Imposible. Imposible. Carmen, Ana. ¿tú crees que la culpa de que Sor Patrocinio, Dolorcitas, María de los Dolores, Josefa Anastasia fuera una absoluta attention whore, de que estuviera tan jadeantemente sedienta de ocupar 24/7 el centro de la escena pública isabelina, que la culpa de todo eso la tuvo su escaparate, casita de muñecas de monjas de la infancia? ¿Tú crees que fue ese objeto de disciplinamiento lúdico el que terminó implantando en la cabecita de Sor Patrocinio fantasías de aprensión de agencia desde la clausura? Rotundamente, sí. Sí. Se ha escrito muchísimo sobre el papel de las labores de manos en la educación doméstica femenina del siglo XIX, pues como una herramienta de control y de disciplinamiento de los espacios, las rutinas y los cuerpos de las mujeres. Y claro que lo era. Pero ya sabéis que a nosotras pues, tenemos mucho empeño por construir genealogías celebratorias y queremos pensar que en cada puntada, en cada aguja enhebrada, en cada rendijita abierta a la ensoñación, se iban cuajando también fantasías de autonomía, espacios para que florecieran nuevas epistemologías y a veces incluso también para todo que se fuera absolutamente de las manos, para que todo descarrilara como descarriló Sor Patrocinio. La verdad. Hay un libro que hemos descubierto preparando este episodio titulado The Subversive Stitch, que sería como el punto subversivo, ¿no? Sí. La historiadora del arte británica Rosciska Parker planteaba que la concepción de las labores de manos como prácticas menores que las mujeres asumían como parte de su domesticación en preparación para el convento o el matrimonio dio lugar, paradójicamente, a un universo artístico en sí mismo que desde la Edad Media hasta hoy las mujeres han usado para crear redes femeninas de circulación de saberes artísticos, muchas veces tácitos, que se iban pasando de generación en generación al margen siempre de la producción del conocimiento hegemónico. No sé, la verdad, qué opinaría Parker de que usemos The Subversive Stitch para hablar de la reaccionaria fanática que fue Sor Patrocinio. Pero bueno, lo vamos a dejar al lado. Lo cierto es que Dolorcitas consiguió llevar hasta extremos insospechados la porosidad del convento, supo subvertir hasta el delirio la domesticidad femenina y convertirse, pues a partir de sus triquiñuelas, de su artificialidad absolutamente cursi también, y barroca, porque siempre barroca, se convirtió en un agente de influencia política y de producción cultural. Hemos dicho mucho epistemología y hegemónico. Estamos ya... Carmen, yo me estoy dando cuenta de algo gravísimo. ¿Qué pasa? Pues que llevamos aquí mucho rato y toda esta gente lleva aquí 1 hora metida y no ha visto ni la boquita de piñón, ni las cejas perfiladas, ni las llagas sanguinolentas de Dolorcitas. ¿Tú querrías que hiciéramos juntas un SMR pictórico? Porque, amigas, para las no tan afortunadas como para estar hoy aquí acompañándonos en el Museo del Romanticismo, tenéis que saber que en el escenario hoy no estamos solas, sino que nos acompaña, desde que dijimos Gómez de la Serna, nos acompaña en este episodio la presencia arrebatadoramente espectacular y decimonónica de Lucía Amor.
Lucía, que está aquí con nosotras, es la artífice de una deliciosa Magdalena penitente que os espera a todas en Cosas tenidas por pequeñeces, y la protagonista también de la pieza de vídeo de Elena Luzón, que también tenéis que venir corriendo a ver. Hoy nos ha acompañado mientras pintaba, igual que hacéis muchas cuando nos escucháis desde vuestras casas y vuestros talleres, que pintáis con nuestras voces cacareando cosas. Claro, hemos acurrucado a Lucía textualmente, pero nadie, lo juramos, ninguna de las aquí presentes ha podido ver todavía el resultado. Por eso, pues nos los vamos a enseñar y os vamos a hacer un éfrasis pictórico que, aunque dudamos que lo consiga, intentará hacerle justicia a la pericia artística de Lucía. A ver. A ver, vais a ver cómo hacemos los ASMRs pictóricos. A ver, según veo, dos manos robustas y llagadas brotan pues, de la parte inferior del lienzo y te van guiando hasta un Cristo como un poco sensual. Es un Cristo como con labios como carnosísimos, ojos entreabiertos y nariz de boxeador que arropa sobre su torso a una concepcionista de cuerpo entero. Su toca perfectamente fruncida, su diminuta venera que nos alerta de su obsesiva fijación con la Inmaculada Concepción. No logran desviar nuestras miradas de una carita arrugada. Atisbamos esas cejas finísimas, años 2000, su inconfundible boquita de piñón, unas patas de gallo casi más seductoras que las de Marcela de San Félix. A ver, aunque está escondida entre las manos inmensas de Cristo, con labios hinchaditos, tiene labios muy hinchaditos, Cristo. Está todo, hay que decir que todo en la postura de Dolorcitas chilla protagonismo, chilla problemas y chilla me pruebo las bragas de la reina también. Lucía, ¿nos quieres hablar de tu...? Hola, Lucía. Hola, Lucía. Hola, ¿qué tal, chicos? Muchas gracias por estar aquí con nosotras. La primera pregunta que te queremos hacer es si tú nos podrías decir cuál sería tu nombre de monja profesa. Tenemos que saberlo. Pues yo creo que sería Sor Lucía de los Amores. ¡Ay! Me gustaría ¡Qué mucho llamarme cursi, así. qué bonito! La verdad que sí. Me encanta Sor Lucía de los Amores. Ya porque tenemos los nuestros ya grabados a fuego. Yo pero soy si Sor no, Petronila de las Llagas, que no que está también nada Qué mal. bonito. está muy Qué cerca. bonito. Está muy cerca, la verdad. Otra pregunta que te queríamos hacer, porque nosotras hablamos muchísimo de labores de manos, de cosas crafties, de gente haciendo cosas, pero no tenemos obviamente ni idea. Entonces nos da mucha curiosidad que nos expliques un poquito sobre la técnica, lo que tú eres capaz de hacer en una hora o menos de una hora. ¿Cómo lo haces? Pues es que yo lo que no sé es hacer algo despacio. Es mi confesión, como que me identifico con ser una pintora rápida y lo que no puedo es ser lenta, desde luego. Y esto lo he hecho en una horita. Bueno, no está acabado, aunque la pintura se dice que no se acaba, se abandona. Y es óleo sobre tabla, que es lo que yo suelo utilizar, porque yo vengo muchísimo del dibujo. Entonces la tabla lo que te da es un soporte más rígido que te permite casi dibujar con pinceles y con colores, que es donde yo me siento más cómoda, la verdad. Y bueno, he intentado representar a Sor Patrocinio, inscrita en un Jesucristo que muestra sus llagas, orgulloso, que es lo que pienso que le gustaría a ella también, como mostrar Seguro. sus llagas orgullosa. Y bueno, creo que es la fantasía con la que ella soñaría, con ese Cristo que le tengan en el pecho a ella y los dos mostrando sus llaguitas. Llaguitas para todas. Sus llaguitas. La verdad que es Carmen y yo, que somos fieles defensoras de lo lento, somos muy lentas, aunque el podcast nos ha enseñado a ser un poquito más rápidas, admiramos muchísimo tu rapidez. Queríamos también preguntarte si, claro, mientras nos escuchabas como contar todas estas como anécdotas de artificialidad, de Sor Patrocinio, ¿en algún momento tú la has sentido cerca, has sentido como empatía con Sor Patrocinio o te ha generado muchísimo rechazo? No, que va, la verdad que eso es muy de artista también, ¿no? De artista personaje, que creo que todo artista también tiene una imagen pública o lo que la gente piensa de nosotras como artistas, y yo creo que quizá a ella le encantaba esa parte, ¿no?
darse al público, estar presente y bueno, y que la vieran, sobre todo. Todas queremos que nos Así que quieran. sí, me identifica. ¿Y tú crees, ha habido algo distinto en el proceso? Porque tú normalmente, entiendo, pintas sola, tranquila, en tu casa. ¿Qué has notado diferente? ¿Ha habido alguna pequeña diferencia esta vez en un escenario con 200 ojos clavados sobre ti? Mucho cuidado si las hijas de Felipe llaman a tu puerta para querer colaborar contigo, porque acabas como Lucía. Pues lo que me parece es que no ha habido tanta diferencia porque normalmente yo lo que pinto con podcast de fondo. Como que creo que no hay nada mejor que una historia o un relato para que también la pintura te lleve a concentrarte. Y pese a que pintar, la verdad que sí que me parece un acto muy íntimo, aunque estéis todas vosotras hoy presente, a mí la pintura como que me embebe un montón y cuando empiezo la verdad es que es difícil, como que doy gracias a Dios o como de no levanto la atención. O sea, agradezco mucho que la pintura me atrapa un montón y soy capaz de concentrarme. O sea, ¿te has sentido envuelta, concentrada? Sí. Arrobada. Diría que sí. Sí. Pues nos alegramos muchísimo de tu Ha quedado participación, te lo agradecemos. te lo muchísimo. agradecemos. Colaborar con Lucía en la exposición, id corriendo a ver cuando podáis, Sí. porque Su Magdalena no solo pinta, penitente también borda, o sea, es como un nivel hace todo. de sobrecarga de talento un poco abrumadora. No, y casi como Sor Patrocinio. casi como Sor Patrocinio, Casi, la verdad, casi, le casi. hace sombra a Sor Patrocinio. Muchísimas gracias, A Lucía. vosotras, Gracias, Lucía. y a vosotras también. Y amigas, con esta incursión decimonónica se cierra la temporada de Las hijas de Felipe. Que vuelven en septiembre, después de lo que esperamos que sea un descanso reparador. Y gracias a Lucía, gracias al museo, a Celini y Patricia, a todo el mundo implicado en la exposición y a vosotras por ser el mejor rebalnito humilde del siglo XIX hoy, También. contra todo pronóstico. Muchas gracias. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.